¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la comodidad de nuestros hogares. Reiteramos que estamos realizando estas jornadas virtuales para seguir los lineamientos y los protocolos de salud y seguridad que nos han recomendado las autoridades en prevención del contagio del COVID-19. Estos son los diálogos diversos que se están organizando como parte de las actividades del World Pride 2020. Y hoy tenemos un conversatorio muy interesante como los que hemos venido presentando durante todos estos días. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que ha sido el diario vivir de todas, todos y todes prácticamente en las calles. El tema de la pandemia, la transfobia y el difícil acceso a servicios esenciales, específicamente en la población LGBTIQ+. Y con el foro del día de hoy, buscamos justamente analizar cómo el sistema social hegemónico, patriarcal e inclusive a veces machista, de cierta forma oprime la vida de las personas que no cumplen precisamente con la heteronormatividad, especialmente nuestras personas incluidas en el grupo LGBTIQ+. Y para este análisis del día de hoy tenemos un panel muy interesante, muy diverso y que nos acompañan desde distintas partes del mundo, que es muy interesante. Voy a darle la oportunidad en este momento para que nos vayamos presentando. Quiero compartir primero y que nos digan también cuál es la expectativa que tenemos para el día de hoy sobre este tema tan interesante. Vamos a empezar contigo, Alonso, porque Alonso es sociólogo y docente universitario, además también forma parte del comité editorial de un medio alternativo llamado Antónima y también forma parte del colectivo Masa Crítica y hoy va a ser uno de nuestros panelistas. Alonso, cuéntanos un poco tu expectativa para el día de hoy. Hola, bueno, gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Un saludo a todos los compañeros, las compañeras, a todos quienes estamos acá. Pues y mis expectativas básicamente son poder aportar a un rico debate, a una nutrida reflexión que permita entre todos y todas, entre todas, construir por lo menos reflexiones críticas sobre pues la realidad que estamos viviendo en términos generales, pero específicamente el tema que nos trae acá es la pérdida de derechos de la comunidad LGBTQ+. Genial, muchas gracias y vamos a continuar ahora con la abogada Corina Rueda, abogada feminista y además también es investigadora social porque hace un interesante trabajo ahí en el tema de investigación social y también miembro de la organización Tener Ovarios. Sí, correcto. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, tal como dices, yo también ahorita mismo estoy participando dentro de una investigación en la London School of Economic and Political Science, aquí en Londres. Acá son un poco más de la 1 de la mañana, sobre el tema del COVID-19 y género. Y hemos estado haciendo un análisis comparativo con diferentes países y nos hemos estado enfocando, por lo menos en mi caso particular y con el equipo, con el trabajo entre Panamá y Perú, especialmente porque Perú también adoptó la medida esta de separaciones de día y sexo, pero fue una medida súper rápida, pero que de cierta forma nos ha logrado tener un marco comparativo para poder entonces ver qué está pasando en Panamá y cómo se está viviendo la situación en Panamá con una medida de distinción de sexo biológico tan prolongado. Y bueno, mi expectativa para este debate es de repente hablarles un poquito más desde la perspectiva, desde la teoría feminista y obviamente compartir un par de reflexiones que hasta el momento tenemos por parte del estudio. Súper, interesantísima. La sesión va a ser muy interesante, así que quiero aprovechar para reiterarles que a quienes están en este momento a través de Facebook, de la página de Facebook de CIMUS Panamá o también de las distintas redes sociales como la red social de Franklin Robinson, etcétera, a todos los que se están sumando a esta hora, a este debate, por favor presionen el botón de compartir. Díganle a sus amigos, familiares, conocidos que estamos teniendo una conversación muy interesante que busca educarles justamente sobre los temas de interés para todos los involucrados en la vida, en la sociedad y que se unan con nosotros a celebrar justamente el orgullo a través de la educación.
Vamos a continuar con la presentación y nos acompaña también Mónica González. Ella es de la Asociación Panameña de Personas Trans, recientemente incorporada como activista dentro del World Pride Panamá y también es miembro de IPDH. Mónica, bienvenida. Saludos, buenas noches a todos. Gracias a Alfredo por regalarnos su talento como periodista y como moderador esta noche, a mis compañeros Alonso, Rosario y Corina. Y bueno, definitivamente yo soy parte de APPT, soy parte también este año 2020 de World Pride Panamá e IPDH Panamá. Muy feliz de estar trabajando en el activismo pro mi comunidad, sobre todo en la T, que somos las mujeres trans, las cuales esta pandemia ha evidenciado tantas cosas que esta noche queremos tratar de que sean evidentes, de que sean un sinónimo para ustedes de lucha y sobre todo de unión. Mónica González. Gracias, Mónica. Y también mi compañera, trabajamos juntos. Siempre la veía por allí. Bueno, y seguimos también ahora con Rosario Arias. Rosario viene en representación y como vicepresidenta de la organización Widun Galú, que justamente busca ayudar a las mujeres, no solamente gunas, porque quizás al escuchar el nombre de la organización piensan que es una organización para ayudar a las mujeres gunas. No, es una organización que busca ayudar a las mujeres indígenas en general. Rosario, bienvenida. Buenas noches ante todo, compañeros panelistas y el licenciado periodista Alfredo Mitre. Sí, actualmente pertenezco a una organización que se llama Wigudun Galus, que trabajamos con las mujeres indígenas. Ahorita estamos trabajando con las mujeres trans indígenas gunas. Solamente con esta población, por lo menos le estamos capacitando porque, como ya ha dicho la compañera Mónica, hay mucha discriminación. Imagínate que nosotros siendo trans, mujer transgénero y más indígena, recibimos doble discriminación en Panamá. Por eso estamos trabajando con nuestra comunidad, con nuestra población indígena, especialmente para que se empodere, para que sea ella misma sin ver a nadie. En eso estamos trabajando. Genial, y de eso se tratan estas sesiones, estos diálogos diversos, de poder presentar escenarios, especialistas, opiniones que construyan. Porque hoy día las redes sociales y quizás la población en general está lleno de expertos en mucho y gente que aporta en nada, lastimosamente. Y la idea de hacer este tipo de diálogos me encanta y me llama mucho la atención porque es una forma de contribuir. Al acceso de un celular tienen información que emana de personas que conocen lo que están diciendo, porque lo viven como Mónica o como Rosario, o porque lo estudian profesionalmente, en este caso como Alonso y Corina. Y justamente para iniciar nuestra sesión y poner todo en contexto, vamos a aprovechar la especialidad de cada uno de ustedes para saber cómo son las dinámicas sociales en Panamá entre los grupos humanos privilegiados y los grupos humanos oprimidos. Y es algo de lo que Alonso Ramos, como sociólogo, nos puede quizás poner un poco el contexto social. ¿Cómo son las dinámicas sociales en este país entre los grupos humanos que han sido considerados privilegiados por diferentes razones, raza, color de su piel, orientación sexual, etcétera, versus aquellos seres humanos que a pesar de tener quizás las mismas condiciones, son discriminados por una razón u otra? Bueno, gracias Alfredo nuevamente. Pues voy a apuntalar algunas ideas. Mira, la sociedad panameña surgida posterior a la invasión, y siempre hay que hacer esa referencia histórica, es una sociedad profundamente desigual, con unas profundas desigualdades multidimensionales. Hay una hiperconcentración de las riquezas económicas y del poder político en un puñado de familias y de representantes de sectores, sobre todo vinculados a la plataforma de servicios, al sector financiero, a los famosos hubs que están aquí apostados en la zona metropolitana. Esta desigualdad multidimensional y esta hiperconcentración del poder político y de las riquezas económicas también ha profundizado algo que ya se daba desde antes, pero ha profundizado las asimetrías territoriales. Tenemos un país que es pequeño territorialmente hablando, 77.000 kilómetros cuadrados,
poblacionalmente también somos una población relativamente pequeña, 4,5 millones de habitantes aproximadamente, pero no existe un diálogo entre la zona metropolitana y el interior del país, y mucho menos entre la zona metropolitana y el interior del país, las comarcas indígenas, y ni hablar de la zona metropolitana, el interior del país, las comarcas indígenas y Darién, por ejemplo. Entonces, estas asimetrías territoriales también se expresan a nivel de las zonas urbanas. Por ejemplo, aquí en Ciudad de Panamá, en Panamá Oeste, no son las mismas condiciones de vida la que tiene la población que vive, por ejemplo, en el área del centro, en algunos de los corregimientos donde hay mayor recursos económicos, llámese San Francisco, Bellavista, por mencionar algunos, a las condiciones de vida que tiene la población que vive en la periferia de la ciudad. Hacia el este, todas estas comunidades que están hacia el este, Las Mañanitas, Tocumen, la 24 de diciembre, Las Garzas de Pacora, o hacia el oeste, ¿no? Arraiján, Chorrera. Estos tres elementos, desde mi punto de vista, han creado o han producido una serie de factores que son hoy por hoy determinantes de las relaciones humanas que estamos teniendo en la sociedad panameña. En términos generales, hay una precarización acelerada de la vida. O sea, cada vez los panameños vivimos de peor forma. Aparte de eso, hay una ciudadanía y una democracia de baja intensidad. Las políticas o las relaciones políticas, producto de esta concentración del poder político en partidos políticos que responden a donantes de campaña, ha hecho que el clientelismo sea el común denominador. Precisamente también hay una pérdida acelerada de los derechos humanos, o una pérdida de derechos humanos, por un lado, o se hace cada vez más difícil que poblaciones accedan a derechos que están consagrados en la Constitución de la República. Aparte de eso, hay una depredación abismal, hay un rapiñaje de los recursos naturales de nuestro país, que precisamente han sido nuestra posición geográfica, pero sobre todo nuestras condiciones en términos de recursos naturales, los que nos ha permitido insertarnos al mercado mundial y ser lo que somos hoy. Y bueno, también un individualismo exacerbado, acelerado. Es decir, eso es preocupante la situación que tiene el país, y lo estamos viviendo hoy con el coronavirus. Lo estamos viviendo con el coronavirus. El coronavirus no ha producido desigualdad y exclusión. El coronavirus lo que está haciendo es mostrarnos en nuestra cara lo que hemos construido como sociedad en los últimos 30 años, en la época post-invasión. Claro, con el coronavirus estas desigualdades se van a exacerbar, estas desigualdades van a crecer, y efectivamente se van a ver mucho más perjudicadas las poblaciones de los grupos, por decirlo así, de los grupos subalternos, es decir, de los grupos que no están vinculados de ninguna manera a las élites de poder. Entonces, yo te diría que ese podría ser nuestro punto de partida. Así es. Bueno, y es el elemento social que justamente abre esta conversación, porque lo que planteas, Alonso, no es un secreto, porque desde hace mucho tiempo diferentes agrupaciones de minorías han estado tratando de luchar por ser visibles y ser reconocidos. Pero ahora, con la llegada de las restricciones de movilidad implementadas para evitar la propagación y contagio del COVID-19, se dieron algunos elementos que llamaron la atención incluso internacional, que tuvo que generar una reacción y una aclaración por parte del Ministerio de Seguridad en cuanto a la movilidad de las personas LGBTIQ. Por eso queremos que Mónica nos pueda contar un poco cómo ha sido esa experiencia y lo que desde la Asociación de Personas Trans han podido recabar información de qué tan frecuente era esta discriminación hacia las personas cuando no tenían forma de salir prácticamente por temor a la burla y al rechazo, o peor aún, a la represión. Hola, saludos a todos. Nuevamente, buenas noches para las personas que se están agregando. Es una pregunta sumamente interesante, Alfredo, ya que esta situación ha logrado arrojar
muchos aspectos importantes los cuales se descubren en cuanto a la pandemia. Definitivamente creo que las medidas fueron tomadas sin siquiera pensar las consecuencias que podían tener las mujeres trans en esta medida, sobre todo las mujeres trans. Sabemos que toda la población LGBT, tenemos personas queer, tenemos personas no sexodefinidas, y también sufrieron por esta medida. Definitivamente, pues hasta el día de ayer seguimos recibiendo denuncias en APPT, en Hombres Trans Panamá, también por parte de WordPress, sin temor a equivocarme, de violación a circulación por género y horario. Esta medida binaria definitivamente visibilizó la falta de una ley de identidad de género urgente que proteja y nos brinde el desarrollo indiscutible del acceso a derechos normales e indiscutibles como son la salud, la educación y las oportunidades laborales. Y esta medida binaria, definitivamente tenemos un número que no tengo con exactitud en este momento, pero hay muchas denuncias que ya tenemos y que vamos a hacer levantar la voz ante los estamentos necesarios. Y definitivamente creo que muchas compañeras y compañeros trans están teniendo doble cuarentena, doble pandemia, porque es increíble luchar contra algo que ya te afecta, e inclusive luchar también con la discriminación de la población, y muchas veces cuando más duele es que sea de nuestros propios pares, que deberían ser las personas que defiendan o velen por el bienestar de todos. Estamos recibiendo ataques dentro de la propia comunidad y es muy triste que una compañera o un compañero que esté solo en un hogar no pueda tener acceso a tener supermercado o a ir al médico porque no sabe qué hacer, no sabe cómo lo van a tratar donde vaya en un día que logre salir del hacinamiento o el confinamiento, perdón, que hay por cuarentena en nuestros hogares. ¿Y qué tantas, por ejemplo, o en qué áreas crees tú que se ha visto más esta situación? En este momento la restricción de movilidad se mantiene por sexo en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Pero ¿qué tal fue la situación cuando estuvo la restricción a nivel nacional? Bueno, de hecho, comentarte que cuando nos enteramos como asociación en abril, la medida viene de abril, nos tomamos la tarea y también el beneficio de contar con un apoyo, de acercarnos a una carta a la ministra de Salud, donde se le planteó la situación, porque nosotras sin siquiera tener una primera denuncia entendíamos que lo que se avecinaba para nosotras y nosotros, mujeres y hombres trans, iba a ser horrible, como ha seguido siendo. Entonces, una persona que encima de que, como te explico, tiene que luchar para tener acceso ahorita, como toda la población, para cosas básicas como la alimentación, el tránsito, luchar con qué día voy a salir, qué policía va a tener sensibilidad con mi causa. Y bueno, un caso que no olvido y que creo que tuve en mi espacio de los jueves del Pride Te Incluye, que no lo olvido, tenemos una compañera de Tocumen, que se llama Mónica Talía, que está siendo asediada públicamente por todos los policías en todas las tiendas y supermercados de su sector. O sea, es una cuestión ya como personal que a veces se toma, y llegar al supermercado, pasar por burlas, encima luces como porque somos mujeres o somos hombres, según lo hemos definido por nuestra identidad de género. Entonces, luchar contra eso, contra burlas, contra todo, es demasiado, Alfredo. Imagínate las que no han logrado denunciar, y sí es alta la tasa de denuncias que nos deja la pandemia de la violación a la identidad de género. Bueno, y Mónica, un tema que planteaba Rosario durante la presentación, la situación de las personas trans es crítica por lo que estamos viviendo. Pero, ¿cuál es la situación de las personas que históricamente han sido discriminadas, y no solamente por ser LGBTIQ, sino también por ser indígenas o no tener acceso también a algunos servicios, como mencionaba Alonso dentro de su análisis? Y Rosario justamente es la persona que nos puede poner los pies sobre la tierra, sobre la realidad que viven las personas indígenas trans dentro de toda esta situación de restricción que hay en el país, y también el tema de la discriminación, Rosario. Buenas noches nuevamente. Mira,
hablar de la mujer transindígena, hay muchos obstáculos que nos presentan en camino, empezando solamente con la discriminación. Quiero recalcar que muchas de nosotras a veces nos discriminan por 3 razones: por ser indígena, por ser chica transgénero, y algunas compañeras que son cero positivas de VIH. ¿Ves? Entonces, no solamente encontramos estas dificultades en la edad adulta, porque estamos hablando ya de la edad adulta, ya, pero si no, desde chica ya hemos venía sufriendo con estos contratiempos, con estos problemas por parte de nuestros familiares en el hogar y en las escuelas y en la sociedad en general. Así crecimos con todos esos desafíos. Y muchas compañeras ahorita que residen aquí, nosotros venimos de allá, de Cunayala, emigramos para buscar bienestar, para superación personal. Y cuando uno llega acá, presentan otro desafío más. Ya, ahí sí ya uno, cuando tenga la edad adulta, ya, imagínate, nadie, voy a hablar del trabajo, hay muchas compañeras, nosotras todas, lo que somos transindígenas, nadie quiere contratar una chica trans en el trabajo, empezando ahí. Y si uno no tiene trabajo, si uno no le presenta las oportunidades a nosotras y servicios esenciales, servicios básicos, ¿cómo lo vamos a obtener servicios básicos? Sin alimento, agua, vivienda, salud, educación. Si nadie te da la oportunidad, ¿por qué? Por ser trans. Nos cierran todas las puertas ahí empezando. Imagínate, así que el campo, por lo menos igual, tanto empresa pública y tanto instituciones, empresas privadas y instituciones públicas, nadie lo quiere contratar, nadie quiere darle la oportunidad. Pero total, también somos panameños. No debería ser así, debería dar oportunidades a nosotros porque nosotros parte de la sociedad, somos seres humanos también. Así que con esas discriminaciones siempre hemos vivido, por eso hay muchas compañeras, por no tener esa oportunidad, dedican a trabajar sexual, dedican en eso. Hay muchas compañeras solamente que te dan la oportunidad es en salón de belleza, únicamente, pero lo demás todo te cierran las puertas. Así que es difícil que nosotros tengamos acceso a la salud, de educación es demasiado difícil para nosotros los que somos mujeres indígenas trans que vivimos aquí en Panamá. Y para quizás saber, porque habrá personas que están viendo la transmisión y podrán decir, ¿qué se encuentran? Pues? ¿Cuál es el obstáculo? ¿O qué les dicen, Rosario, cuando ustedes tratan de llegar a un lugar o tus compañeras tratan de llegar a un lugar y acceder a algo que otra persona simplemente va y lo obtiene? ¿Cuáles son los obstáculos? Mira, por el trabajo te voy a primero el campo laboral. Cuando uno va a una empresa privada con su hoja de vida, ya por lo menos ya te ven una chica trans con su identidad también de cédula, de lo que te dice el nombre de la mujer, el nombre del masculino, y te presenta así, con vestida de, vamos a decirlo porque vestida de mujer, un ejemplo, de ahí de salida te dicen, si es así, no te contratamos, tiene que cortarte el cabello, tiene que vestir de hombre. Pero yo, por ejemplo, uno no se siente a justo con el sexo biológico. Imagínate si me dicen para que puedan contratar, tengo que cortarte el cabello, tengo que cambiarme. Ya está fuera de orden, me siento mal. Y todas dando privadas y públicas. Por eso te digo, no te dan las oportunidades. Mira el caso mío, te voy a decir el caso mío. No sé, yo siempre he tenido, no he tenido, te digo, hay muchas compañeras mías de lo que te dicen, son testimonios de mis compañeras, pero en particular, yo por lo menos no he tenido esa experiencia. Siempre a mí me han abierto las puertas. Yo tengo 16 años trabajando en una institución con el gobierno y la universidad también me abrió la puerta y hace 2 años me gradué de licenciatura de Trabajo Social y Desarrollo Humano. A mí no me cerraron las puertas, pero hay de muchas compañeras no han tenido la suerte que he tenido, no han tenido, hay muchos, solamente en la práctica profesional sí me lo hicieron. Cuando yo fui a un centro de salud de Pueblo Nuevo, una licenciada me dice, no,
para hacer la práctica, tiene que cortarte el cabello. Y yo tenía uñas muy largas, tiene que cortarte las uñas. De salida yo dije, ¿qué puedo hacer? Y ¿cómo voy a hacer mi práctica profesional? En el trabajo todo el mundo me reconoce Rosario. Y soy así desde que tiene 16 años, yo actualmente tengo mis 50 años. Yo dije, no puede ser que yo voy a cambiar estas alturas, no puede ser que me van a hacer que me corte el cabello. Yo tuve que recurrir a buscar a la licenciada Venus para que me pueda ayudar. Entonces me dieron la oportunidad para hacer mi práctica en Aplafa de San Miguelito para que yo pueda hacer mi práctica profesional de trabajo social. Hay muchos que han pasado mis compañeras. Ok, gracias, Rosario. Y bueno, dentro de todo este tema, Rosario mencionaba algo que le da pie a la siguiente participación de parte de Corina Rueda, porque hablamos de los derechos de los seres humanos y quizás eso es algo que no se ha logrado comprender dentro de nuestras sociedades. Hablamos de los derechos a los que tienen las personas, independientemente cómo se vistan o cómo luzcan. ¿O no es así, Corina? Sí, correcto. O sea, yo creo que incluso cuando hablamos sobre la terminología de derechos humanos, creo que es importante incluso echar un paso para atrás y poder entender de dónde provienen esos conceptos, de dónde vienen estas terminologías y además de saber de que si por sí los derechos humanos son una gran lucha de alcances, también es una gran historia de exclusión, porque los derechos humanos como conceptos nacen desde una concepción blanca, hegemónica, de una Francia racista, que incluso le exigió a Haití, que es el pueblo más pobre de toda nuestra región, que le pagaran por su libertad. Entonces, también los derechos humanos surgen desde una deshumanización del otro, la deshumanización de quienes no consideraban parte de ese entendimiento, y es algo que venimos arrastrando como una herencia colonial hasta el día de hoy. Yo quisiera decir, por ejemplo, con este tema, es que si de por sí vivimos en una sociedad que es androcéntrica, como han mencionado también, heteronormativa, estamos permeados de diferentes factores culturales, históricos y de relaciones de poder que al final se aglutinan dentro de esa misma deshumanización. Entonces, si nos ponemos a ver también de qué forma se ha construido el Estado panameño y los estados bajo la misma concepción de derechos humanos siempre ha estado excluyendo a las mujeres, a los negros, a los indígenas, y ese tipo de exclusiones van enfatizándose de forma interseccional, y vemos hasta el día de hoy, por ejemplo, en un estado como Panamá, y lo han mencionado, que en donde las personas trans tienen un difícil acceso a cualquier tipo de servicio. Las personas trans no tienen acceso por ejemplo, a un acceso pleno a la educación, muchas que no las dejan seguir con la escuela o no pueden terminar universidad justamente porque sus documentos de identidad no son compatibles con lo que con su misma identidad, como lo estaban explicando acá las compañeras. Y el tema de la pandemia, o sea, lo que nos han presentado adicionalmente de repente aquí unos análisis que puedo decir a grosso modo, es que de por sí se ha abierto también una puerta para poder discutir también la problemática y lo que están viviendo las personas trans. Yo creo que antes de todo esto, cada vez que hablábamos de la diversidad sexual, siempre se reducía a que las personas LGBTIQ más quieren es matrimonio igualitario, y se obviaba todo un conjunto sistemático de desigualdades en el que al final se encuentran mayormente afectadas las personas trans, en el cual, por ejemplo, no pueden circular, al tener esa limitante, tampoco pueden llevarse a cabo sus tratamientos de salud. Por ejemplo, aquellas personas trans que estaban en proceso de hormonización que han tenido que suspender, o sea, eso realmente son un montón de elementos que al final el mismo Estado panameño tiene que comenzar a ver y darse cuenta que en efecto existe toda una problemática de transfobia de fondo, y que al final, si yo me pongo, por ejemplo, a verlo también desde, por ejemplo, desde la teoría feminista y estas concepciones, se entiende que por un lado la mujer trans es una traidora porque rechazó
ser parte de esta heteronormatividad y este poderío masculino que marca las pautas androcentristas. Y por este otro lado, los hombres trans rechazan entonces ser el objeto de reproducción de un mismo sistema patriarcal, heteronormativo, pero también estas mismas concepciones nos alejan del hecho de que el sexo es algo completamente performativo, o sea, el género es performativo. Y estamos tan encancillados dentro de estos binarismos que estaban mencionando hace un rato, que creemos y seguimos fundamentando medidas en que una mujer tiene que verse de una forma y un hombre tiene que verse de otra, sin entender que al final existe una gran variedad, o sea, no existen los blancos y los negros a la hora de poder expresar nuestras identidades. Y yo creo que, y de repente con esto como para poder cerrar un poco esta idea, y siempre me gusta regresar, por ejemplo, a Butler con esta frase que ella dice que al final el sexo ha sido género todo el tiempo, es lo que nos dice que desde el momento uno en que concebimos que una persona tiene un sexo biológicamente asignado, se le asignan todas las concepciones de género. Es decir, si biológicamente tus genitales marcan que tienes vulva, te van a asignar un montón de concepciones y paradigmas a los cuales tienes que asumirte y tienes que entonces aceptarlos. Y de la misma forma, si eres hombre, tienes un conjunto de patrones que tienes que aceptarlos. ¿Sí? Y si los rechazas, entonces estás irrumpiendo y estás dañando esta matriz heterosexual de lo binario. Y yo creo que todo este tema de la pandemia también nos está dejando que hablar políticamente, que hay cuestiones más allá o sea, más allá del matrimonio igualitario que conversar cuando hablamos de diversidad sexual, porque existen un montón de desigualdades que son latentes. Sí, gracias por toda la explicación. La verdad es que así como nosotros estamos aquí tan entusiasmados con este diálogo, y lo bueno de estos diálogos es que son interactivos, estos diálogos diversos, así que aprovecho para invitarles a todos los que están en estos momentos sintonizándonos a través de las diferentes redes sociales, a que aquí en la caja de comentarios puedan hacer sus preguntas a cada uno de nuestros panelistas para que al final de los bloques de la conversación puedan hacerse públicamente y puedan también ser respondidas en la medida de las posibilidades. Que vayan compartiéndonos sus preguntas. Y vamos a retomar el tema del análisis social de toda esta semana, de personas con pleno derecho, ciudadanos en pleno derecho, a los que la organización sociopolítica del país prácticamente ha privado de tener acceso igualitario a servicios e incluso derechos humanos básicos como la movilidad, en medio de una situación de salud especial. Alonso, con todas estas experiencias compartidas, tanto por Rosario, Mónica, como Corina, también desde el punto de vista legal, ¿cuál es el impacto social que puede tener todas estas situaciones de una evidente discriminación? ¿Cuál es el impacto social que hay? Mira, ha sido muy potente el testimonio de Rosario y bueno, Corina también ha dado unos excelentes aportes, Mónica también. El Estado panameño es un Estado que está parado sobre una lógica del siglo XIX tratando de resolver problemas del siglo XXI. Y ese es parte del problema, es ese. O sea, la lógica y la manera como se ha organizado el Estado panameño. Yo me quiero concentrar en este tema de la negación de derechos y quiero asumir el testimonio de Rosario, el tema del mercado de trabajo. A ver, si ya el mercado de trabajo que se ha configurado en Panamá es un mercado de trabajo que es precarizante, es un mercado de trabajo donde, por ejemplo, el 6% de las personas están desempleadas y se habla que con la pandemia vamos a aumentar a un 20%, se han suspendido cerca de 400.000 contratos. De hecho, la cifra no es exacta porque precisamente
ha habido mucha opacidad en el tema de los datos, del manejo de la información en esta pandemia. Tenemos un país con una informalidad que ronda el 45% de la población económicamente activa. Los salarios de las personas económicamente activas que tienen empleos, sus salarios son bajos. O sea, aquí el 40% de la población asalariada gana menos de $600. O sea, lo que quiero decir con esto, y tomando el testimonio de Rosario, es que el primer bloqueo a la posibilidad de poder gozar de manera activa tus derechos humanos, económicos, sociales y culturales consagrados en la Constitución, tiene que ver con un mercado de trabajo que es profundamente precarizante y que en el caso de la población LGBTQ+, pero específicamente en la población trans, es violentado totalmente. Es decir, Rosario lo ha dicho con mucha claridad. Sufren doble y triple exclusión las personas trans, ¿no? Los hombres y mujeres trans. Y si eres afrodescendiente, y si eres indígena, y si eres el tema de la clase, no olvidemos el tema de la clase también. Y si vienes de un barrio popular, sufres una triple exclusión. Entonces, en este sentido, el Estado panameño es un Estado que está generando unas violencias institucionales y simbólicas muy fuertes, y la genera precisamente porque ha sido incapaz de poder afrontar una situación que es un hecho concreto, que es una realidad concreta y que está ahí. ¿Y cuál es esa realidad concreta? Que hay personas, hay seres humanos que están siendo excluidos precisamente por su orientación sexual, ¿no? Y por la manera como quieren vivir. Y eso, pues, efectivamente, en el siglo XXI no debería ser. Pero bueno, vivimos en un mundo de profundas injusticias, y Panamá no escapa a ello. Entonces, bueno, la otra cosa que voy a decir lo digo en el siguiente bloque, sobre propuestas para tratar de cambiar un poco el orden de cosas. Sí, y antes de pasar a las propuestas también, Alonso, por lo menos aquí vemos a mujeres empoderadas y con una autoestima muy alta y quizás hasta con el valor de salir y decirle a quien tengan que decirle, es mi derecho de ir al supermercado o es mi derecho de hacer una práctica profesional, como dice Rosario. Pero ¿qué pasa con esas personas que históricamente han sido reprimidas? Y lo conversábamos antes de iniciar la transmisión y Corina mencionaba, por ejemplo, lo que está pasando en Reino Unido, donde han hecho grandes esfuerzos por promover el tema de la salud mental, porque al final toda esta represión de cierta forma tiene un impacto directo en el crecimiento emocional de la persona y con consecuencias trágicas en ocasiones. Sí, a ver, el otro día me tocó ir a un canal de televisión a hablar sobre los derechos de la población adulta mayor LGBTQ+, y me preguntaba el entrevistador que por qué había que hacer esta separación, que él no entendía por qué había que separar a la población adulta mayor hetero de la población LGBTQ+. Yo le decía que en España, por ejemplo, donde sí se ha estudiado bastante, o un poco más este tema, o estos fenómenos, la población adulta mayor LGBTQ+, tiene el doble, incluso duplica y a veces hasta triplica los porcentajes de depresión. Los efectos los efectos de la soledad, la depresión, incluso también el tema de los suicidios está ahí presente. Entonces, yo quiero a partir de ahí precisamente traer este concepto de la violencia institucional del Estado panameño. Hay una violencia que se está desarrollando, una violencia que se está aplicando todos los días. Imagínate, y me trato de ser empático, o trato de entender a mayor profundidad esto. Imagínate tú que tú vayas a reclamar seguridad y vas a una institución como la Policía Nacional y lo que te encuentras es con rechazo y te encuentras con más violencia. Imagínate tú estar en una condición donde se te vulneren tus derechos laborales y vas a una institución como el Ministerio de Trabajo y te encuentras con funcionarios que están seteados en una lógica
totalmente patriarcal, machista, heteronormada, y que piensan que tú eres el culpable de la situación que estás viviendo en términos laborales. Y así podría ir, vamos a la salud, vamos a la educación, y precisamente por eso es que hay que intervenir, porque el Estado cada vez se está convirtiendo, el Estado se está convirtiendo cada vez más en una fuente de violencia contra la población LGBTQ+. Bien, muchas gracias por este análisis que sin duda abre pie y nos da paso ahora a entrar a nuestra siguiente fase de la conversación. Antes de continuar, quiero reiterarles las preguntas. Tenemos a expositores de lujo con un vasto conocimiento y experiencia en las áreas que se han estado tratando. Déjennos sus comentarios para poder hacer las preguntas al final de la sesión. Y ya para ir rumbo al cierre, quisiéramos aprovechar la oportunidad porque hablábamos de que estos diálogos diversos hoy desde casa, pero que se han hecho en el World Pride desde hace ya algunos años para celebrar la diversidad humana a través de la educación y con educación, a través de foros como estos, tratar de cambiar un poco el concepto que tiene la gente sobre la población LGBTIQ y el concepto que tiene la gente sobre los derechos humanos. Y por eso justamente dejamos nuestro final del foro para hablar sobre lo que hay que hacer, qué nos hace falta. Y es importante hacer la aclaración. No es que vamos a tirarnos toda una retragila de críticas. Es un aporte que a través de esta sesión y con las experiencias presentadas y los conocimientos expuestos también, vamos a desarrollar ahora algunas propuestas. ¿Qué nos hace falta en el país para poder lograr esa verdadera equidad humana y social? ¿Te parece si empezamos contigo, Mónica? Buenas noches nuevamente a todas las personas que pueden haber llegado recientemente. Quiero, antes de dar mi aporte, mi reflexión, como puedo decir, final, darle las gracias a todas las personas que en esta semana han tenido diálogos parecidos, igual de interesantes y profundos, con temáticas LGBT, a CIMUF y al World Pride Panama por todo este gran trabajo y todo este engranaje de personas que se encuentran aquí, al talento humano, sobre todo al recurso humano. Bueno, puedo decir que ¿qué se necesita hacer? La comunidad LGBTIQ+ de Panamá necesita educación, visibilización, empoderamiento, compromiso, empatía, para de esta forma luchar desde la misma dirección, incidencia política y social también, alzar su voz cada vez más para que se persiga el mismo objetivo y no desmayar en los intentos. Para mis compañeras pares, mujeres y hombres trans, las realidades pueden ser diferentes, pero al final la causa va a ser la misma. Necesitamos de todas y todos ustedes, porque esta es una lucha continua que lleva demasiados años y no podemos seguir haciéndola unos cuantos gatos. Necesitamos que todas hablemos el mismo lenguaje, necesitamos que todas nos dediquemos a educar a la que no sepa algo, a la que no conozca sobre lo que es el derecho. Y siempre, siempre saber de que tenemos los derechos presentes en el momento del nacimiento, y que debemos hacerlo valer. Tenemos que denunciar, muchachas, hacer evidente la falta de nuestra ley de identidad de género en nuestro país. Trabajar juntas es el mensaje que les pongo, juntas y juntos. Aprovechar las herramientas, los espacios. Feliz noche, muchas gracias. Ahora, un aporte nada más, Mónica, antes de darle paso al otro expositor. Sí, se hace falta empatía, solidaridad, sentido social, humano, etcétera. Pero, ¿cómo podemos lograr eso? Si al final estos son conductas humanas o temas, o sea, cosas que la gente elige hacer o no hacer. Y lastimosamente no se puede, a través de una ley, decirle a todos los ciudadanos que tienen que tener empatía con el que tenemos al lado. Entonces, ¿cómo lograr esa empatía con los ciudadanos en temas del respeto a los derechos humanos y las libertades de género también?
Claro, la empatía viene para mí, ese término en la población en general, pero me refería directamente a mis pares, a mis compañeras y compañeros, hombres y mujeres trans. Sé y entiendo y he aprendido de que las opiniones van a existir, los gustos, las experiencias, las religiones. Sé que eso no lo puedo cambiar, pero si el mensaje va dirigido a mi comunidad LGBTI y a mi grupo como tal, a los hombres y mujeres trans. Esto no es un problema de Mónica, no es un problema de Rosario, no es un problema de WordPress, es un problema de todos y todas nosotras. A esa empatía me refiero y gracias, Alfredo, por la aclaración, porque es súper importante. Gracias a ti, Mónica, y gracias por tu activismo, porque eres una persona que siempre está al día, siempre está pendiente, no solamente para hablar alto y claro cuando la gente necesita escucharlo o cuando es el momento oportuno de educar, sino también para ayudar a quien pueda necesitarlo. Y no solamente dentro de la comunidad trans o la comunidad LGBTI, sino que siempre estás abierta a ayudar a todas las personas. Así que por eso muchas gracias. Y dentro de la misma línea, Rosario, ¿qué nos hace falta? Tú dices, y me causaba mucha gracia de cierta forma, como decías, yo tuve suerte porque no te discriminaron al entrar a un trabajo. Pero, ¿qué hace falta para que las personas no necesiten suerte, sino talento? Para que los seres humanos no necesiten padrinos, sino conocimiento y que puedan tener una verdadera igualdad. Tienes que activar el micrófono, Rosario. Se volvió a silenciar. ¿Ahora? Ahora sí. Ajá. Primero, el resto de la población en general en Panamá, que nos transformemos. Hay que educar población panameña de los derechos humanos para que aprendamos a conocer y respetar de las personas que viven con diversas orientaciones sexuales. En Panamá como país deben garantizar el derecho de las mujeres trans con la ley de identidad de género. De esta manera resaltaría en la educación de diversidad sexual como derechos propios como personas y ciudadanas de este país. De esta forma tendrían los accesos, las mujeres tendrán acceso a los servicios básicos fundamentales para el ser humano, que son educación, salud, vivienda, trabajo. Eso es lo más importante. Y si no lo logramos de lo que he mencionado, seguiremos viviendo discriminados, excluidas, incivilizados por parte de la población en general. Así que la educación es importante a la sociedad, no solamente a la sociedad general. El Estado también tiene que empezar a sensibilizar a las diferentes instituciones públicas. Cuando vaya una mujer trans a hacer trámites, que sensibilicen a su atención. Eso es lo que tiene que hacer, igual que en las empresas privadas. Pero ahorita no hay nada de eso. Mira, te voy a mencionar unas instituciones, guardia, policía por lo menos, empezando con ellos. Ellos no están sensibilizados con las mujeres trans. Aunque hablemos, aunque por lo menos no tanto como antes, por lo menos ahora sí hay propaganda y eso, pero todavía ellos ven que nosotros venimos de otros planetas, pero somos parte de esta sociedad. Formamos de esta sociedad como seres humanos que somos. Solamente las diferencias son las características. Sí, y quizás te voy a hacer esta pregunta a ti, aunque quizás Corina nos va a poder ahondar un poco más. ¿Por qué habría que sensibilizar a alguien que su trabajo, y no solamente la policía, todo el mundo que tenga que atender público? Exactamente. Su trabajo es atender a las personas que lleguen. No al hombre, a la mujer, al homosexual, al heterosexual, al transgénero, o sea, atender a la persona que llegue. ¿Por qué tenemos y por qué es importante
llegar a la sensibilización humana y no solamente dejarlo con una ley? ¿Con quién? ¿Conmigo? Sí, contigo, Rosario. ¿Qué piensas tú? Y después le doy esa misma pregunta a Corina. ¿Cómo Porque fue la pregunta? Espera. a lo que voy es que las leyes quizás se quedan a veces acá arriba y en la Ajá. ejecución, cuando llegan, deben llegar y cambiar la vida de las personas que estamos en la calle en el día a día. En ocasiones no llegan las leyes abajo. Por lo menos para sensibilizar, para que vea que somos parte de la sociedad, no venimos de otro planeta como dije anteriormente. Es la sensibilidad, tratarnos bien, porque nosotros somos parte de la sociedad. Somos parte de la sociedad. Por eso la sensibilización con la población en general es muy importante. Que empecemos a dar las capacitaciones, no solamente del Estado principalmente, para que orientemos a la población ya con las palabras sensibilización, cero discriminación. Ok, gracias, Rosario. Corina, ¿qué piensas tú? ¿Qué nos hace falta? Y reitero, ¿por qué además de la ley, que es importante, hace falta la sensibilización humana para lograr que el objetivo de la ley realmente llegue a la población? Ahí Ahora está. sí, Ahora. disculpen, estaba el micrófono apagado. O sea, primeramente decir que la importancia de que exista una ley de identidad de género es vital para poder comenzar a reconocer los derechos civiles y políticos que a la población trans se les ha ido negando históricamente. Pero como bien están diciendo, una ley no es suficiente, pero si bien es necesaria porque es el inicio para que se comiencen a reconocer estos mismos derechos, el reconocimiento, el yo existo, partiendo de ese enunciado es sumamente importante y forma parte de una genealogía de la existencia y la dignidad de las personas. Con esto, por ejemplo, diferentes organismos internacionales, entre esos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diferentes oportunidades se ha pronunciado que cualquier ley de este tipo no, perdón, sí, necesitamos una ley de identidad de género ya, perdón, es que también estoy viendo otras cosas que están poniendo acá en el chat. Pero lo que quiero decir es que todas estas comisiones y estos organismos internacionales sí nos han dicho que toda ley de identidad de género tiene que ir de la mano también con campañas de sensibilización, porque las estructuras políticas y culturales en las cuales que están establecidas y la discriminación institucional no desaparece de una noche a la mañana. Por lo tanto, es que es necesario que también los países aprueben leyes contra cualquier tipo de discriminación. En Panamá se aprobó una en el 2018 y es una ley discriminatoria incluso, porque se eliminó dentro de sus estipulados el tema de la orientación sexual e identidad de género, cuando realmente son las razones de mayor discriminación que tenemos en todo Panamá. Y estoy dando así como, lo estoy diciendo sin tener realmente un número exacto, porque al no ser reconocidas, tampoco tenemos unos números, pero tenemos los testimonios que están siendo recogidos por diferentes personas y son realidades que por más que las tratemos de ocultar, están ahí. Entonces, para concluir, nada más decir de que si bien es necesaria que también haya sensibilización, como han estado diciendo, yo creo que también es fundamental que también empiece a haber mayor representación política, y no me refiero nada más en la asamblea, representación política en el activismo de sociedad civil de la misma forma que se ha estado haciendo hasta el momento, pero con mayor énfasis y cada vez ir ganando más espacios como se han ido haciendo en los últimos años, porque esa representación política de las personas LGBTIQ+, dentro de cualquier espacio, dentro de cualquier esfera, es necesaria y es el punto para comenzar a hacer visibles esos reconocimientos y esos derechos, y también forman parte, digamos, de toda esta triangulización que tiene que ir de la mano con la sororidad, que es un concepto que se extrae del feminismo y que también es necesario ver cómo se aplica y cómo también se comienza a llevar desde esta otra esfera, que es la diversidad sexual, obviamente reconociendo todas las características diferenciales, sabiendo que no es lo mismo ser una persona indígena que y de hecho eso lo observé durante la pandemia, que
que, por ejemplo, que el Estado panameño nada más emitía comunicados en español, pero ¿qué pasó con todas las lenguas indígenas de nuestro país? O sea, todos esos componentes diferenciales también tienen que estar incluidos en cualquiera de este tipo de leyes, que buscan eliminar las discriminaciones. Y sobre el tema de la sensibilización, Corina, ¿qué piensas de la importancia de que además de la ley haya sensibilización? Es decir, tocará ver al gobierno hacer campañas publicitarias masivas, jornadas educativas en las comunidades, jornadas dentro de las instituciones para decir, hey, son seres humanos que tienen derecho igual que todos los demás. Uh-huh. Exactamente, yo creo que eso es sumamente necesario. O sea, el Estado tiene la obligación y el deber de invertir en que existe ese tipo de sensibilización. No podemos olvidar que las mismas personas que forman parte de estas instituciones tienen un montón de rechazos culturales y sociales y discriminatorios. O sea, no podemos desligar que estas personas han crecido en una sociedad que sistemáticamente ha rechazado a una población, y por lo tanto es importante hacerles, capacitarles y crear protocolos de acuerdo a estas mismas leyes que indiquen cuáles son las formas correctas de poder tratar a las personas sexodiversas y de disidencias sexuales a la hora de hacer un tipo de detención, y que existan al mismo tiempo mecanismos efectivos para hacer denuncias. Eso que creo que es base, o sea, y denuncias seguras, denuncias que también puedan llegar a ser anónimas, y que se investigue con cualquier tipo de diligencia este tipo de crímenes, incluso que se investiguen los crímenes de odio sin ningún tipo de sesgo, y se pueda, por lo tanto, dar una investigación efectiva y se llegue al fin, al fin y la razón y las causas que estas cosas ocurren. Gracias, Corina. Alonso, has escuchado toda una serie de posiciones desde distintos ángulos, desde distintas esferas de análisis, la parte social, la parte legal. ¿Qué nos hace falta? Por ejemplo, eres docente universitario también y eres activista dentro de medios de comunicación alternativos. ¿Qué más nos hace falta para poder llegar a la población? Y también, si nos puedes comentar un poco, si esto es un tema generacional, es decir, cuando la nueva generación que viene creciendo esté en nuestra etapa, esto será un tema del pasado si no se hace nada, o todavía estamos a tiempo de hacer algo para que esta generación crezca sin prejuicios. Bueno, yo creo que el primer mensaje que mandaría es a todos los activistas y a todas las personas que vienen trabajando de manera ardua por visibilizar y por conquistar derechos para la población LGBTQ+, decirles que en sociedad nada es natural. O sea, todo es susceptible a ser transformado. Yo pienso que tenemos que entender eso. O sea, tenemos que entender que lo que tenemos hoy como sociedad no lo era ayer y podría ser distinta mañana. Pero para eso es necesario profundizar y madurar los procesos organizativos en términos generales de los sectores alternos, de los sectores no hegemónicos. Los procesos organizativos tienen que madurar, tienen que crecer, tiene que haber 10, 20, 30, 40, 50 CIMUF, 10, 20, 30, 40 IPDH, 10, 20, 30, 40 organizaciones de mujeres trans o de personas trans, indígenas. Tenemos que romper con este individualismo al que nos han acorralado. O sea, nos han esquinado a una situación de un individualismo que opera en todos los niveles y que a veces no somos conscientes de eso. Bien, después de eso, pienso que hay que profundizar también las alianzas. O sea, entender que los sectores no hegemónicos, que los sectores excluidos, somos la mayoría en este país. O sea, una de las cosas que tienen las élites de este país es que actúan como si fueran la mayoría. O sea, claro, tienen poder, pero nosotros, que somos la mayoría que necesitamos salud, educación, que necesitamos un sistema de administración de justicia, que necesitamos un Estado que sea respetuoso de los derechos humanos y que tenga como norte el bienestar. Tenemos que actuar como lo que somos la mayoría.
Entonces hay que tejer alianzas de corte territorial, tenemos que romper esta ultracentralidad que tenemos en el área metropolitana del país y entender que este país es mucho más largo y mucho más ancho. Y lo otro, para terminar, porque se me acaba el tiempo, hay que tener poder político. O sea, hay que tener poder político. O sea, si no hay poder político, es imposible impulsar las grandes transformaciones que necesita este país. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias por sus impresionantes testimonios, sus opiniones y gracias por sacar tiempo por educar. Vamos a tomar los últimos minutos para responder dos preguntas nada más que nos han llegado aquí a la transmisión. Las demás pueden seguir haciéndolas y se las vamos a hacer llegar a los expositores y luego se van a compartir en las redes sociales de CIMUF y de todas las aliadas al World Pride Panamá 2020. La primera pregunta es para Mónica. Si conoces alguna organización de mujeres trans feministas en Panamá. Yo conozco a mujeres trans feministas, pero no sé si hay una organización como tal. Hola, hola. Bueno, respondiéndole a la persona que tuvo la interrogante, es interesante, pues existe. CIMUF Panamá tiene mujeres trans simufianas. Dentro de ellas son bienvenidas a CIMUF. CIMUF las integra porque también son mujeres y pueden ser parte de CIMUF hasta el momento. Pero sería bueno que también existiera para las compañeras feministas, siendo mujeres trans, una organización. Gracias. Y para Rosario también tenemos una pregunta. Muchas personas comentando sobre los aportes y el testimonio de Rosario. De verdad que es impresionante. Rosario, dice esta persona que nos comenta a través de las redes sociales, si tienen reportes o registros de personas, de mujeres trans en otros grupos indígenas. Como dije anteriormente, ahorita apenas nuestra organización, que es Wigudungalu, estamos trabajando con la población Bunas, pero eso está el reto de nosotros, eso está en la ruta de nosotros, trabajar con la población indígena trans de Panamá, los Nobel, o Embera, Waunan, con todo eso, esa es la meta, o el objetivo de nosotros principal es trabajar con ellos, para involucrar con todas las chicas, para saber cada comunidad cuántas chicas trans tienen, pero todavía no hemos empezado con eso porque de todas maneras la organización cual pertenezco, cual he mencionado, no tenemos personalidad jurídica, estamos trabajando bajo la paraguas de organización HMNP. Nos falta personalidad jurídica para empezar a trabajar con ellos, por eso es que estamos aguantados a incluir a ellos, pero esa es la meta, la ruta de nosotros es trabajar con ellas. Bueno, ya saben, si hay algunas personas que estén interesadas en apoyar o unirse a la causa de Rosario, ¿por qué no? Ya lo saben dónde lo pueden buscar, en la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá. Así que ya saben. Ya para terminar, ahora sí, quiero dejar la última ronda, 30 segundos, despedida y conclusión de cada uno de los participantes. Empezamos con Rosario, que estaba allí fresquita. Perdón, ¿qué desea la pregunta? Ajá, la despedida, 30 segundos, conclusión y despedida. Bueno, gracias por invitarme. Primera vez participo a esta actividad, este evento de diálogo. Me gustó mucho porque eso fue lo que me involucró la compañera Ginny, la presidenta de nuestra organización Wigudungalu. Así que lo agradezco a ellos y a ella, y le agradezco a todos los que, bueno, especialmente de los que me invitaron. Y gracias compartir mis experiencias con los compañeros panelistas. Gracias. Gracias a ti. Rosario es la vicepresidenta de la organización Wigudungalu de mujeres trans indígenas. Gracias, Rosario. Alonso, tu conclusión final y despedida. Activa el micrófono. Ahora sí, ya. Agradecerle al Pride, a CIMUF, a IPDH, a todos los que, a ti, a todos los que están, y a los compañeros, a los compañeros, todos los que están detrás de este proceso de amplia sensibilización y de reeducación. Muchas gracias, muchas gracias. Y aparte de eso, bueno, decirles, recordarles que los derechos
se conquistan y se defienden, porque si no se pierden. Gracias. Alonso es docente universitario, sociólogo, miembro del comité editorial del medio alternativo Antónima y también es parte del colectivo Masa Crítica. Vamos ahora con Mónica, tu despedida y conclusión. Bueno, primero que nada agradecerle al World Pride Panama, a CIMUF, a IPDH, a todos los moderadores, a todas las personas que esta semana hicieron visible todos los espacios LGBT posibles que pudieron cubrir. Para mi persona es un honor encontrarme aquí, poder contar mis experiencias y la de mis pares, mis compañeras, hombres y mujeres trans, siempre a la orden, siempre agradecida, y chicos y chicas tenemos que seguir luchando juntas. Es el mensaje que siempre voy a transmitirles. Pregunten, edúquense, no se sientan distantes de ninguna de nosotras. Feliz noche para todos. Happy Pride. Gracias. Corina, bueno, antes déjenme terminar Mónica es miembro de la Asociación Panameña de Personas Trans, activista del World Pride Panamá y miembro de IPDH. Ahora sí, Corina, tu despedida y conclusión final. Bueno, primeramente nada más agradecer por esta invitación. Realmente ha sido un honor poder compartir con todos y nada más decirles que si bien estos momentos son bien duros para toda la sociedad, creo que de alguna forma u otra esta pandemia ha abierto una puerta para que se visibilice la situación de las personas trans y que las personas trans puedan a través de sus propias voces, a través de sus propios cuerpos y espacios, decir en alto, yo existo y necesitamos una ley de identidad de género y por supuesto que las personas sí estaremos ahí con ustedes apoyándoles. Muchas gracias. Quiero pedirles un segundito para mi foto del recuerdo. Ustedes disculpen que sea tan egocéntrico, pero tenemos que materializar estos momentos en los que personas hoy desde nuestras casas nos unimos con el objetivo de educar y esto hay que materializarlo, así que voy a pedirle a todos que su mejor sonrisa para la cámara para que podamos entonces tomar esta fotografía de captura de pantalla de nuestro Pride en cuarentena. Así que 1, 2 y... listo. Muchas gracias a todos, a todas. Recuerden que nada es imposible si nos unimos y que no necesita ser una persona LGBTIQ para luchar por los derechos de las demás personas. Si todos, todas y todes luchamos un poco por que las demás personas no tengan ni más ni menos, sino que lo mismo que tenemos los demás, vamos a tener un país de crecimiento y un país que va a echar para adelante, se los garantizo. A los que están siguiendo la programación del World Pride Panamá 2020 a través de estos diálogos diversos, no se vayan. En breves minutos vamos a regresar con el siguiente panel y la siguiente actividad. Así es que pásenla muy bien, buenas noches, a cuidarse, quédense en casa y a protegernos del COVID-19. Hasta pronto.